y los niños son transversales, atraviesan todas las áreas y están en todos lados. Con la doctora también tenemos una cuestión que la discapacidad está, imagínense, los niños víctimas de alguna situación de vulneración de derechos y con alguna discapacidad. Yo les había traído un Power que, bueno, por alguna limitación esta mañana me dejé el Power arriba de mi escritorio, que es un Power contándole lo que hace la Secretaría de Niñez por la misma protección de derechos. El área en la cual yo me formé, crecí y ahora estoy en otra área que trabajo con niños que tienen acogimiento residencial, es decir, están privados de su centro de vida, viven con sus familias y viven en hogares o en residencias. Imagínense ustedes que el Código Civil cambiaron las leyes, todo el tiempo estamos bombardeados de distintas nuevas legislaciones y aprendizajes del lenguaje. Dentro de la niñez nosotros tuvimos, si bien la Convención de Derechos del Niño cumplió 30 años ahora, la ley nuestra data del año 2006 y Córdoba tiene una que es particular, que es la ley 9944, que data del año, muy jovencita, 2011. La ley 9944 tiene a todas las personas menores de 18 años y la ley habla de esto que es lograr la máxima satisfacción integral, simultánea, de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Imagínense que la doctora tuvo una disertación muy clara, muy precisa, en relación a accesibilidad, a derechos, a las personas vulnerables. Imagínense los niños atravesados por un montón de situaciones. Y yo pensaba, cuando me convocaron para hablar de bioética, que sé poco, y me puse a leer un poco, de hecho, yo la conozco a la doctora Marchetti y le dije que este año tenía la voluntad de hacer la maestría y por cuestiones de horario y todo se me pasó la inscripción. ¿Y por qué me empiezo a pensar en la bioética como espacio de formación para mí? Porque en la niñez, con las nuevas leyes, con los nuevos conceptos, con los cambios de paradigma, empezamos a tener muchas situaciones dilemáticas. Mi colega planteó el tema del consentimiento informado en padres separados, cómo se resuelve cuando un niño va a terapia, si tiene 14 años, si tiene 16, si tiene 4, cuando un padre pide un informe para presentarlo en tribunales, cuando quiere que lo vea la psicóloga porque el otro lo vulnera, y todo el tiempo tenemos estas situaciones dramáticas que a veces llegan al consultorio y se resuelven, y otras veces llegan a otras instancias en donde el niño, vos fuiste, queda como un objeto pivoteando de aquí para allá, y va al psicólogo y después al médico, porque muchas veces los padres tratan de buscar alguna situación conflictiva y exponer al niño a una situación de vulneración. ¿Sí? Esto también sucede, son situaciones dilemáticas que nosotros tenemos en la Secretaría de Niñez todo el tiempo. Nosotros trabajamos específicamente con todos los niños menores de 18 años que tienen alguna situación que debe ser atendida, escuchada y que es objeto de protección. Que no todos los niños están fuera de su casa, porque digamos, nuestra competencia como órgano administrativo es que los niños sean privados de su centro de vida, por alguna razón y como medida protectiva y última y excepcional, que así se llama, pero hay un montón de otras situaciones que suceden en el interior de una familia, de un lugar donde están los niños, que obedecen a esta intervención. Puede ser en un ámbito educativo, porque hubo alguna situación que el niño no ingresó a la escuela, no encontró banco, y ahí estamos nosotros como organismo de protección. Pensando en esto de la bioética, y digo, bueno, a ver, si yo hablo de vulnerabilidad, y sí, la infancia, en las situaciones que vive por las condiciones de pobreza, por ser víctima de malos tratos, por ser víctima de violencia, por ser víctima de violencia institucional, son víctimas vulnerables. Pero digo, ese es el objeto de ustedes de trabajo de toda la maestría. Digo, de bioética hace poco, y entonces empecé a leer y digo, ¿qué voy a decir? Y yo quería traerle, que quizás son pobres, pero 4 conceptos que yo leí varias veces y que me llamaron la atención, que son, uno, la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia y la justicia. Y cuando yo pienso en la ley de protección integral, la 9661, la 9944, y pienso en el paradigma de protección de derechos, que es opuesto al paradigma viejo, que era el paradigma que era el niño, era objeto de control, de cuidado, de una manera, desde lo que llamamos la ley del patronato. Hoy el niño es un sujeto activo, un sujeto de derecho. Nosotros sí tenemos la obligación de escucharlo y de escucharlo y discernir con él y acompañarlo a él y que su opinión sea tenida en cuenta en todo el proceso. Díganme si esto es fácil o no.
Los psicólogos, yo soy psicóloga, los psicólogos estamos preparados para escuchar al niño, que sea sujeto activo, tener en cuenta su opinión, discernir y acompañarlo a tomar una decisión. No. Y estamos ahí. ¿Y cómo escuchamos al niño? Yo siempre digo, ¿cómo escuchamos al niño? Y yo lo escucho sentada en el escritorio, y soy niño. Y escucho, ¿y qué escucho cuando escucho? ¿Cómo es la voz del niño? Es algo que tenemos que empezar a trabajar. El concepto de autonomía. Yo trabajo ahora hay otra ley, que no se las menciona, que tiene que ver con la autonomía, que es la famosa ley de egreso. Que la ley de egreso es la accesibilidad a un derecho que van a tener los niños, niñas y adolescentes egresados de un hogar, una institución, luego que cumplan sus 18 años, porque hasta hace muy poco tiempo el niño cumplía 18 años, se hacía mayor de edad, le abríamos la puerta y veía. Y se empezó a trabajar con esto de la autonomía y la capacidad progresiva gracias a la reforma del Código Civil. Y se viene trabajando y venimos pensando en la aplicación de esta ley, más allá de que tiene que ver con una cuestión económica y de que los niños puedan sostenerse, los adolescentes puedan sostenerse fuera. ¿Qué es la autonomía? ¿Cómo yo sé que un joven es autónomo o no es autónomo? ¿Cómo lo acompaño en este proceso de autonomía? Porque miren que mi colega al principio habló en esto de que a un joven de 14 años se le respetó en un proceso, todavía no, de que su opinión de que su mamá no participara del espacio terapéutico era válida. Un joven vulnerado a sus derechos, que ha vivido sin cuidado parental, que ha vivido en un hogar, que ha sufrido vulneraciones en todos sus derechos, no solo por cómo llegó ahí, sino todo lo que le fue pasando, tiene que adquirir toda esta capacidad para resolver su vida. Y un día hablando con unas colegas en una reunión que había habido una situación con un joven, todos hablamos de autonomía. Yo digo, parece que la autonomía es algo que el joven lleva en una valija, la abre y saca un pullover y se le pone. ¿Cómo acompañamos en el logro de la autonomía? Y también estamos frente a algo dilemático. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Es solo económico? ¿Quién va a ser el referente de este joven sin cuidado parental? Porque todos necesitamos un referente. Vieron esto que la doctora habló maravillosamente de la accesibilidad universal. Los derechos y la adquisición de derechos para los niños y para todos tiene que ver con la accesibilidad, con que yo pueda llegar a eso y obtenerlo y hacerlo propio. Y eso todavía nos cuesta mucho. Entender el grado de madurez, la capacidad de discernimiento es otro tema y es una deuda pendiente que todos tenemos y que todos, ustedes que están en la maestría de bioética, podrían empezar a pensar qué es el Código Civil cuando habla de esto de la capacidad de discernimiento, de la capacidad de madurez. En el Código Civil, en una de las reformas que es de cuidado parental, habla de los padres adolescentes y dice, un padre adolescente que tiene 16 años, porque es así, adquiera algunas determinadas cuestiones a los 14 y los 16 otras, según su capacidad de discernimiento, su capacidad de autonomía y la capacidad y el grado de madurez. Imagínense alguien, y voy a hablar de la discapacidad, alguien menor de edad, 16 años, madre de un niño, producto de una situación de abuso sexual. Y cuando tenemos que resolver todas estas cuestiones, quién la protege, cómo se la protege, de qué manera, dónde va a quedar, nos encontramos con un montón de obstáculos que tenemos que empezar a despejar en cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor situación para esta joven, adolescente, madre con la discapacidad. Va a tener que cambiar el Código Civil, porque ahora ponen a los de 16 años para que elijan al presidente de la nación. Y no están capacitados para otra cosa. Están capacitados, el Código Civil prevé que están capacitados para muchas cuestiones. La ley 9944, en esto de trabajar con la implementación de políticas públicas y la accesibilidad de derechos, tenemos cuestiones como trabajar en línea de fortalecimiento, la coordinación, la gestión asociada, la articulación transversal, esto de que todos nos conocemos, digamos. Yo la conozco a la doctora Marchetti, no solo por la maestría, sino por haber atravesado un mismo campo de trabajo en donde un niño sujeto de derecho estaba atravesado por una problemática de salud y nosotros como organismo de protección nos tocaba tomar, acompañado de todos los actores, algunas decisiones con respecto a la protección de ese niño, niña o adolescente.
la doctora Marité Puga, con discapacidad, que todos los días nos encontramos, con esto de que ella me miró esto de a dónde va, qué es primero, si la discapacidad, si la vulnerabilidad, y ahí todos empezamos a jugar. El niño está en como yo digo, el niño no está solamente en CENAP, no vive adentro de la escuela, no vive dentro de un jardín de infantes, no vive en la familia. El niño está acá, está allá, está más allá, y todos esos niños son objeto de derecho. Esto lo voy a mencionar muy rápidamente, que también con esto de la responsabilidad familiar. La familia es la responsable de asegurar todos los derechos, las garantías y todo a los niños. Digna de protección, cuidado, responsabilidad, obligatoriedad, todo lo que ustedes conocen acerca de la responsabilidad familiar. Pero cuando hablamos de niñas víctimas de alguna situación de vulneración de derechos, de víctimas vulnerables, de abuso sexual, esta responsabilidad familiar, la empezamos a pensar y vemos cuál es la medida de protección que se va a poner en esta situación y frente a este niño. Y acá pensamos en, el niño tiene que ser separado de su casa, no tiene que ser separado de su casa. Nosotros tenemos un término técnico que es el centro de vida. Este niño donde vivía hasta ahora puede seguir viviendo acá, puede no seguir viviendo acá. ¿Qué pasa si yo lo saco de esta casa y lo pongo a vivir en esta otra casa como medida de protección? ¿Voy a satisfacer todos sus derechos? Y a veces sí, y a veces no. Esto de la accesibilidad. Y ahora, ¿qué va a pasar? No voy a tener que cambiar de escuela y va a cambiar su medio de vida. Imagínense, yo que trabajo con el acogimiento residencial hace 2 años, después de 20 años estar en el territorio, fue como raro pensarme, digo, ¿qué pasa con un niño que no puede vivir más en Río Cuarto o en San Luis Caliente, que está muy lejos de Córdoba capital, muy lejos, está más cerca de Santa Fe que de Córdoba? Y de repente hubo una situación familiar compleja, una situación de vulneración de derechos, y no hay familia en su localidad. Y viene a Córdoba capital. Y esto también es un problema dilemático y para discutir éticamente. ¿Cómo hacemos para que ese niño no pierda ninguno de sus vínculos? Porque de acá, supuestamente yo lo saqué porque no estaba bien, estaba vulnerado sus derechos, y la medida de protección corresponde, está ajustada a derecho, están todas las cuestiones reglas. Y este niño viene acá. ¿Cómo hago yo? Porque tengo que empezar a satisfacer otros. Entonces, esta cuestión de proteger por un lado también hace que uno termine desprotegiendo por otro. Y se nos plantean dilemas todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que vuelva a ver a sus amigos, para que visite la maestra, que pueda venir a verlo? Porque los chicos tienen muchos referentes afectivos. Nosotros tenemos en Córdoba capital dividido los servicios de protección de derechos, son 4, de los cuales yo pertenecía a uno, que era el 3. Son 4 servicios de protección de derechos que trabajan con todas situaciones en donde hay alguna situación para aplicar alguna medida de protección. Después lo van a ver en el PowerPoint. Y tenemos unidades regionales que están, así como la doctora mostró su mapa, nosotros también tenemos un mapa en donde hay un replique que se llama unidades regionales, en donde van, son lo que yo le llamo las pequeñas CENAP. Son todos los organismos de protección de derechos de la Secretaría de Niñez. Toda medida excepcional, es decir, cuando un niño no puede vivir dentro de su centro de vida porque ha sido vulnerado sus derechos, para reparar las consecuencias a día de esto, tenemos que tener en cuenta que sean limitadas en el tiempo, son prorrogables mientras persistan las causas y van a ser innovables. Y acá nos volvemos a encontrar con un problema dilemático que a veces tenemos plazos legales, porque a mí me dicen 90 días prorrogables, 180 días como máximo, y de repente no hay forma. Y yo, por más de que le busque la vuelta, no puedo cumplir con 180 días, no puedo resolver una situación, porque los humanos en sí mismos son mucho más complejos. Y yo tengo que tomar la decisión. ¿Y cuál va a ser la decisión final en una medida de protección excepcional? Que vuelva a su centro de vida. ¿Puede volver a su casa? ¿Puede volver al lugar de donde yo oportunamente, como medida de protección excepcional, lo retiré y lo puse en otro lado? Va a ser incluido en un nuevo grupo familiar de su familia extensa, que así lo dice la ley, que es lo correcto, una abuela, una tía, y que es de alguna manera es lo más sano porque sigue en su ámbito, o va a pasar con algún referente afectivo, comunitario, que también es algo importante para el niño, o el niño va a quedar en condición de adoptabilidad. Y este es algo que se ha empezado a discutir también a partir de otras modificaciones que hubo en el Código Civil y de cuestiones que tienen que ver
con distintos colectivos la ley de adopción, que es otro tema muy complejo, muy dinámico. Y entonces los niños ahí quedan esperando alguna situación que sea la inclusión en un nuevo grupo familiar y mientras tanto siguen viviendo en el hogar. Y todas estas cuestiones en donde nosotros pensamos, bueno, a ver, está bien, que hemos trabajado con la familia, de qué manera, que hemos logrado, la decisión que tenemos que tomar es una decisión sustancial, porque le va a cambiar la vida al niño. Y la responsabilidad que nosotros tenemos de acompañar al niño en todo el proceso, de escucharlo, de entender, de poder trabajar con la familia, es muy compleja. Y a veces terminamos, no por cuestiones caprichosas, se dilatan tiempos entendiendo que el niño tiene que volver con su familia. Y a veces se nos enojan porque hay muchas controversias con respecto a si debería o no debería, cómo va a volver. Y todas las cuestiones que te ven en los medios, a veces qué pasa con situaciones donde uno empieza a trabajar de nuevo con la familia, el famoso, ¿cómo va a volver esa familia si esa familia lo dejó? Y uno tiene que trabajar porque es hacer valer los instrumentos que están desde la convención hasta todos los tratados, las directrices, en donde nosotros vamos a trabajar con su familia porque entendemos que es el lugar a donde tiene que volver el niño. Y la adopción, y esto lo digo para que empiecen también a pensar en qué significa el concepto de adoptar un niño, muchas veces entendido como una solución para los adultos y no para el niño. Y hoy estamos empezando a pensar en cómo se trabaja con el niño en primera instancia, porque ya no va a volver a su casa, no va a volver con su familia y va a ser incluido en un grupo familiar. Cómo se escucha, cómo se duela, cómo se transmite, cómo se piensa junto al niño el deseo e instaurar el deseo por una nueva realidad familiar. Y esto es incipiente, y esto va a suceder. Y ustedes vayan viendo todas las cosas que van pasando, qué sé yo, con los avances de las técnicas de reproducción asistida, el vientre subrogado, y esto también viene a crecer. Y vamos pensando en todas las cuestiones que tienen que ver con la identidad de los niños a partir de todas estas nuevas situaciones. Yo cuando leía de bioética decía que tenía que ver con la medicina, con los avances, con la tecnología, y que lo mejor para esa persona en esta cuestión de los desarrollos y tenerlo en cuenta y todo. Y después leía estas cuestiones ahora que plantean en relación a los avances en la tecnología, la capacidad de poder tener hijos por técnica de reproducción asistida, y ahí venimos de nuevo y aparecemos nosotros, las filiaciones, las identidades, los derechos. Hay un caso muy famoso de hace poco que hay una triple filiación de una situación de técnica de reproducción asistida. ¿Y por qué cuento esto? No porque los organismos de protección de derechos hayan tenido mucho que ver, pero sí no se discutió en ese momento el tema de la identidad del niño. Se hizo un fallo sobre triple filiación, es decir, el niño pertenece a un papá. Sí, creo que es el caso de que son amigos, es una pareja de mujeres que tienen con un amigo y tienen un hijo biológico. Una pareja de varones. Yo conozco otro de mujeres, que ellas se separan y después piden la filiación justamente. Y esas cosas, esas situaciones van avanzando y van haciendo que cada uno de nosotros, desde el área que estamos, repensemos nuestras prácticas y repensemos todas las cuestiones éticas que nos atraviesan a la hora de pensar en cuál es la mejor decisión y, en mi caso, la mejor visión para un niño o niña adolescente frente a una situación nueva, frente a una situación de vulneración de derechos, frente a una situación de discapacidad, frente a una situación de no accesibilidad a alguna cuestión de salud. Y todos los días nosotros vamos leyendo distintas situaciones y vemos si realmente vamos a intervenir, vamos a acompañar. A veces solamente podemos hacer una consejería en la familia, para darle herramientas a la familia para que pueda resolver. Porque en esto también caemos en una mala práctica, que es, creemos que todos tenemos que resolverle a la gente las cuestiones y empezamos a mirar de nuevo de arriba hacia abajo a la familia y en realidad yo la tengo que mirar así. Y darle las herramientas para que la familia pueda resolver sus situaciones sin que haya la intervención de un organismo del Estado para que pueda lograr alguna cuestión.
Y eso parece fácil, pero no es tan fácil y muchas veces la gente termina recurriendo o a la justicia o a alguna situación para resolver un conflicto. Imagínense que lo que dieron al principio tenía que ver con un conflicto de interés. Porque yo también pensaba en esto. La psicóloga pensó y escribió muy bien en relación a la madre. ¿Pero qué decimos en relación al padre? El padre estaba, lo voy a decir, estaba totalmente neutro frente a la situación conflictiva de la madre con el hijo. No. Y también es para pensar. Porque un adolescente de 14 años que elige una situación, eligió libremente, eligió autónomamente, eligió desde un lugar absolutamente sin ninguna percepción de la mirada del adulto. No. Y también, y ahí figura la madre. Entonces, todo el tiempo frente a las situaciones de la infancia, de los niños y niñas adolescentes, que a veces nos encontramos viendo una nota que es una situación terrible de una niña de 11 años, que si hay que explicarle o no hay que explicarle, si tiene que abortar, pero en estas situaciones cotidianas que nos pasan a los que hacen el ejercicio libre de la profesión en el consultorio, que nos pasan en nuestras oficinas, estamos todo el tiempo. Y es una situación que cada vez más se ve frente a la conflictividad de los adultos. ¿Cómo se resuelve? Ustedes estudian bioética. Vamos a ver. Es muy largo el PowerPoint y no quiero atrasarlos en el tiempo. Todas las leyes que cambiaron con el Código Civil en el año 2015 hablan de cuestiones dilemáticas. 13 y 16, los tratamientos invasivos, hasta dónde, cómo, el consentimiento. Hay una doctora que explicó muy bien cómo el niño reedita y replica un consentimiento. ¿Cómo yo le explico a un chico que le va a hacer un trasplante? Porque en realidad esto a mí me ha pasado por otras situaciones en donde el niño termina explicándole el trasplante en la puerta del quirófano. Y es algo que le van a hacer totalmente invasivo, que le va a cambiar un montón de cosas en su vida y es el último en enterarse. Yo me pregunto, la psicoterapia, ¿no sería invasivo? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es invasivo y qué no es invasivo? Es algo que... Hay una definición de invasividad, de invasivo y no invasivo, que la podemos discutir porque eso habla de la epidermis y de la epidermis que penetra. O sea, tendría que ser lo que afecta a la persona en realidad. Pero la definición que encontramos cuando vos buscas es invasivo. Es esa, es invasiva. Física. No tuvimos una discusión de ser física. El cuerpo médico tiene una mirada, sí. Tendríamos que empezar a hablar sobre la invasividad con respecto a lo que afecta a la persona como persona íntegra. Y desde ahí ver el tema de la invasividad o no. Y en esto, más allá de esta cuestión tan finita del procedimiento, de la invasividad o no de la técnica, yo vuelvo a la cuestión de cómo se escucha el niño, cómo se tiene en cuenta su opinión, si es el momento. Y creo que todos hoy, en el ámbito que estemos, tenemos que empezar a incluir esto que es un derecho. Digamos, porque muchas veces se interpreta este derecho como una cuestión de el derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta y igual va a hacer lo que quiere. Y no es tan simple y hay que desglosarlo en relación, volvemos a lo mismo, la autonomía, la capacidad de discernimiento, el grado de madurez, quién lo representa, cómo se lo escucha, quién lo escucha. El niño, a veces yo digo, el niño participa de muchas consultas médicas y a veces no. Y se hacen cosas en su cuerpo, o en su cabeza también podemos ver, pero no participa. Y en esto, cuando yo trabajo con mi competencia específica en una medida excepcional, también me pasa que a veces yo digo, y la citamos a la madre, le citamos al padre, a la abuelita, le firmamos la notificación, hacemos el informe, lo entrevistamos, digo, y al último, entrevistamos al niño. Entonces yo digo a mi equipo técnico, no, es al revés. Es al revés. Primero escuchemos segundo escuchemos a y después vamos por todos los otros. Y es una mirada también que tenemos que empezar a cambiar porque tenemos una mirada adultocéntrica nosotros. Miramos al adulto. Y en estas cuestiones de infancia, mirar al niño a veces también provoca mucho horror, digamos, porque hay situaciones tan graves, de alta vulnerabilidad, que se puede expuesto el niño,
en donde mirarlo y escucharlo y nos produce un poco de impresión. Claro, Sí. también hay una parte en la que se lee mal el mensaje que está transmitiendo el niño. Claro, Por sí. parte del adulto. Se lo interpreta. Se lo interpreta mal y genera muchas veces un montón de conflictos porque el adulto acude a los padres y transmite en base a su percepción sin haber consultado primero con el niño lo que está expresando de la forma en que lo expresa. Y al no entenderlo y basarse en la propia interpretación genera muchas veces otro tipo de conflictos en su entorno cercano del niño, por una mala interpretación por parte del adulto que está observando. Y no se lo tiene en cuenta, justamente lo que vos decís, no se lo escucha a veces. No. Hay que tener en cuenta que es como es la vivencia del niño. Ahora, ¿por qué tiene que ver esa vivencia? Como dice Flavia, puede ser, digamos, porque bueno, a lo mejor hay una influencia en los mensajes que le transmite el papá, la mamá o vaya a saber quién. Uno puede inferir algunas cosas, pero no como verdades concretas, porque bueno, tiene que ver con cosas subjetivas, ¿no? Ese niño lo está viviendo así y habrá que ver con qué tiene que ver eso, ¿no? Por último, les quería mencionar que rápidamente, si les digo, el concepto de responsabilidad parental. Con el cambio del Código Civil se cambian muchos conceptos teóricos, técnicos, palabras así como no existe más de protectora, no se dice alimento, y el uso del lenguaje también es una responsabilidad, porque cambió el Código Civil, tenemos la ley no sé cuánto, tenemos la ley no sé dónde, pero cuando yo leo informes de mi área, de otras horas, replicamos conceptos del año, del otro, no ajustados a derecho, y que también nos habla de cuán éticos somos nosotros en nuestra práctica. Digo, nosotros, por ejemplo, no usamos el término menor, así como la doctora decía, el enano, no sé cuánto. El concepto de menor o el concepto de incapaz es una palabra que ya no existe más. En todo caso, es menor de edad, que es el concepto correcto, si no es niño, niño o adolescente, y si no el concepto de Juan, María, Pedro o el inicial si estamos haciendo un informe. Cambiar el uso del lenguaje también nos hace repensar todas nuestras prácticas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablábamos de responsabilidad, empezamos a pensar el concepto de responsabilidad parental, empezamos a pensar en el concepto de, dentro del concepto de responsabilidad parental, está lo que nosotros usamos el interés superior del niño, que ustedes lo tienen como interés superior, y de otra manera que lo leí en bioética, nosotros tenemos el interés superior del niño, que es entender cuál, y así lo voy a decir repetidamente, es el mejor interés de toda la situación que yo leo. ¿Y cómo se interpreta el mejor interés superior? Y es también toda una situación que todos los días vemos. ¿Cómo lo satisfacemos? ¿Cómo le garantizo los derechos? ¿Cómo entiendo yo que este es el mejor interés superior? Como le dije antes, yo puedo traer a un niño al límite con Santa Fe, traerlo a Córdoba porque allá no puede vivir porque su situación de vulnerabilidad es grande, pero lo traje a Córdoba. Y satisfacer, sí, cumplir con las normas, el procedimiento, la protección, la medida excepcional y todo. Y en el interés superior, que es el artículo 2, ¿y qué garanticé de eso? La protección. Y todo lo otro, y también lo tengo que pensar, porque hace el interés superior. Sus amigos, su grupo, su manera. Vuelvo al mismo. Dentro de la responsabilidad parental está la autonomía y el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Dentro del artículo de la responsabilidad parental. Y después hay una responsabilidad parental, padres, progenitores, adolescentes, y que dice exactamente lo mismo, y que ellos tienen la responsabilidad de ejercer y decidir todo por sí mismos lo que sea frente a sus hijos acompañados de sus progenitores. Por lo cual, no hasta hace mucho tiempo, un adolescente de 14 años tenía un bebé, ¿y quién iba a todos lados? El pediatra sabía de esto, sabía del otro. La abuela paterna, materna. Alguien que ejercía ese rol de cuidado. Hoy, esa adolescente de 14, 16 años, tiene derechos y está amparada dentro de la responsabilidad parental. Entonces, también es importante escuchar esta parte, porque todavía a veces, ¿y no viniste con tu mamá? No, tiene 16 años, mi hija. Bueno, pero tenés que venir con tu mamá. Tenés que egresar con tu mamá.
tenés que egresar. No, bueno. El alta, el alta también, eso es, bueno, lo voy a hacer. El alta medio es otro tema. Sigue pasando. No fue mucho, eso fue todo un par. Hasta que podamos ponernos de acuerdo todos en estas situaciones tan dilemáticas, porque hay que hacer, esto es un concepto personal, nos roza todo lo moral, estamos un poco lejos. Y hay un procedimiento, en el texto médico está el procedimiento, está la norma, está cómo se hace, y todo. Bueno, entonces, con esto qué quiero decir, porque yo les podría haber hablado de cómo se toma una medida excepcional, de cómo trabajamos, cuando nos llega una cuestión de conocimiento, también de las estadísticas. Nosotros tenemos una estadística cada vez más grave, grande, con respecto a las denuncias de delitos contra la integridad sexual. Y en realidad no es que no pasaba antes, en realidad hoy se conocen, se escuchan, se denuncian, están, yo celebro que estén y estén reconocidos y se pueda hablar de esto, porque es una situación no hasta hace mucho muy silenciada y muy silenciosa dentro de las familias. ¿Por qué les quise hablar de estos conceptos más nuevos que tienen que ver con el Código Civil, con el nuevo lenguaje que no es tan nuevo, pero es nuevo, de la Ley 9944, con la Ley 26061? Nosotros también trabajamos con el consentimiento informado, que nosotros le llamamos de otra manera, porque cuando yo tomo una medida excepcional tengo que explicar al niño que va a ser separado de su centro de vida. Y esto también es una situación muy dilemática y que también yo me pregunto el concepto de separación frente a una situación, porque yo a veces sentimos alivio porque un niño vive en una situación tan fea, tan problemática en su casa, lo saco y los técnicos sentimos alivio, como ya está. El tema que era su familia, era su barrio, era su escuela, y era vulnerable. Y toda esta parte, ¿cómo la trabajamos con el niño? ¿Cómo se lo transmitimos? Y también tenemos que empezar a pensar lo que le provoca la separación al niño como medida de protección, porque la separación es una medida de protección. Todos estos conceptos son absolutamente nuevos y cada vez más van a estar instalados en el lenguaje de todas las profesiones. Porque la niñez es una población que fue invisibilizada un montón de tiempo, a pesar de que la convención tiene 30 años, yo creo que poco la leímos, poco la entendimos y no la aplicamos. Yo hace poco tuve un congreso afuera y yo decía, bueno, yo fui por toda Argentina, estábamos reunidos en toda Latinoamérica, que era un congreso sobre acogimiento familiar, y yo escuchaba y digo, pensar que estoy en Brasil, pensar que estoy en Brasil, que estoy en los mexicanos, en Guatemala, lo que se llama el Triángulo del Norte, unas cosas muy espantosas, pero digo, todos estamos en lo mismo. Nos estamos pensando qué es lo mejor para el niño, si el acogimiento familiar, si el acogimiento residencial, si tiene que ir a su casa. Todavía seguimos preguntando, ¿es lo mejor volver a su familia de origen? Imagínense ustedes que están en la maestría bioética y así como la doctora muy amorosa y muy tierna les hacía un reclamo para pensar, yo también les hago un reclamo para pensar desde lo ético, las problemáticas de la infancia. Porque no están muchas veces en la agenda, los niños son invisibilizados. Los niños que viven en acogimientos son doblemente invisibilizados porque también sufren discriminación, porque también no tienen accesibilidad, porque también esta cuestión, viniste, que yo lo he escuchado, no digo de ningún hospital de acá, pero también en algunos servicios de salud, viniste con tu mamá, con tu papá, no, vino con alguien que lo cuida. Digo, pensarnos en todas estas modernidades, que vamos a poner este nombre, pensar en el concepto y en cómo se lee el derecho a ser oído y a que la opinión sea tenida en cuenta. Pensar en esto de la autonomía, pensar en el sentido de justicia, porque digamos, ustedes lo tienen como un principio y nosotros con una medida excepcional buscamos eso, digamos, de alguna manera, si bien somos un ámbito administrativo, pero digamos, vamos trabajando con eso. Y en no hacer más daño. Muchas veces, con decisiones que tomamos, entendidas como la mejor decisión para ese momento, terminamos generando otro impacto en otra área. Yo les cuento unos 11 que es de que yo cambio de centro de vida porque mi mejor lugar va a ser este ahora, perdí todo. Pensar en el derecho de identidad, esto de ahora, mencionó la organización, los niños que quieren cambiar de identidad. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se lo escucha el niño en el ámbito médico, en la escuela, en el club? La infancia nos va a hacer que repensemos
éticamente muchos conceptos y muchos prejuicios que todavía tenemos instalados en nuestro quehacer cotidiano y en nuestro lenguaje técnico. Yo les había traído un videito que después se los digo para que lo vean, que a mí me encanta, yo lo uso siempre para trabajar, que se llama El caso de Lorenzo, que no es caso, no es caso de caso, es caso ejecutarlo. Se los había traído, bueno, pido disculpas, me dejé tender en mi escritorio. Véanlo, porque es un videito, un cortometraje que habla, yo lo uso para trabajar el cuidado. Desde el cuidado dentro del ámbito residencial y el cuidado dentro del ámbito familiar. Pero es un videito que habla sobre la sensibilidad de las personas frente a una situación de vulnerabilidad de niños. Y es maravilloso. Muchas gracias por el tiempo.